Mi vecino Roberto se jubiló a los 54 años. Maneja un Tsuru 2010 con el tapete trasero permanentemente lleno de pelo de perro. Su reloj lo compró en el tianguis de la colonia. Cuesta menos de 200 pesos. Cuando le pregunté cuánto había ahorrado antes de dejar de trabajar, me dijo un número que me hizo físicamente echarme para atrás en la silla. Y luego me dijo algo que no olvidé. Cada decisión financiera importante que tomé en mi vida giró alrededor de una sola cifra. Si entiendes lo que significan 80,000 pesos en cada etapa de tu vida, nunca vas a estar quebrado. Me reí, pensé que estaba exagerando. Luego me explicó por qué, y me di cuenta de que ese número aparece en cada punto crítico de las finanzas personales, y casi nadie habla de él. Hoy te voy a mostrar las 5 reglas que Roberto construyó alrededor de esa cifra. 5 hábitos que separan a las personas que eventualmente se hacen libres financieramente de las que trabajan hasta que el cuerpo les dice que ya no pueden más. No necesitas un sueldo extraordinario. No necesitas un negocio exitoso. Solo necesitas entender por qué este número importa y aplicarlo sin excepciones. Regla 1. Los 80,000 pesos que eliminan el impuesto de ser pobre. ¿Has escuchado el consejo de tener un fondo de emergencia? Todos los asesores financieros lo dicen. 3 a 6 meses de gastos. Bonito concepto, completamente inútil como punto de partida. ¿Por qué? Porque cuando la mayoría de las personas en México calculan 3 a 6 meses de sus gastos, el número que les sale es tan grande que se rinden antes de empezar. 100,000, 150,000 pesos. Para alguien que gana 15,000 al mes, eso se siente imposible, así que no ahorran nada. Roberto me dijo, olvida los porcentajes, olvida los meses, solo llega a 80,000 pesos en efectivo. ¿Por qué 80,000 dólares? Porque es el número donde desaparece lo que él llamaba el impuesto de ser pobre. Por debajo de 80,000 pesos en efectivo líquido, estás pagando un impuesto invisible que no puedes ver. Tu carro empieza a hacer un ruido raro. Lo ignoras porque no tienes los 3,000 pesos del taller. 3 meses después, es una reparación de 15,000 pesos. Te duele una muela. Evitas al dentista porque la consulta más el procedimiento son 4,000 pesos que no tienes. 11 meses después estás en urgencias con un absceso y una cuenta de 12,000. Compras las llantas baratas porque son las únicas que puedes pagar. Se acaban en año y medio en lugar de 4 años. En una década gastas el doble en llantas que alguien que compró las buenas desde el principio. Ok, 1,000,000 de pesos en efectivo elimina todo eso. Es el número donde dejas de tomar decisiones financieras desesperadas y empiezas a tomar decisiones estratégicas. Cada peso que tienes por debajo de 80,000 pesos te está costando dinero que no puedes ver. Cada peso por encima es el inicio de la construcción real de patrimonio. Roberto lo llamaba el piso. No construyes una casa empezando por el techo, me dijo. 80,000 es la cimentación. Todo lo demás es la casa. Y aquí está la matemática real. Si no tienes ese colchón, en 3 años los eventos normales de la vida, una reparación de auto, una cuenta médica, una laptop que se rompe cuando la necesitas para trabajar, te pueden costar entre 30 y 50,000 pesos adicionales que alguien con el fondo nunca paga. Estás pagando miles de pesos al año por el privilegio de estar quebrado. Los 80,000 pesos no te ganan nada, solo te detienen de perderlo todo. Regla 2. No gastes más de 80,000 pesos en un auto hasta tener 1,000,000 de pesos invertido. Fue la regla que más me incomodó cuando Roberto me la explicó, porque la estaba violando. No compres un auto de más de 80,000 pesos hasta que tus activos invertidos, no tu ingreso, tus activos reales, superen el 1,000,000 de pesos. Cuando Roberto me dijo esto, yo tenía un auto financiado de 380,000 pesos. Mis inversiones en ese momento eran de aproximadamente 90,000 pesos. Tenía un auto que valía más del cuádruple de todo mi portafolio de inversión. Roberto no me juzgó. Solo me preguntó si tu auto y tus inversiones intercambiaran lugares ahora mismo.
Si tuvieras $380,000 invertidos y manejaras un auto de $90,000, ¿cuál versión tuya sería más rica en 10 años? No necesité calculadora, lo supe de inmediato. Aquí está la matemática. La diferencia entre un auto de $80,000 y uno de $300,000 son $220,000. Si tomas esos $220,000 y los inviertes en un fondo indexado que rinda el 10% anual promedio, en 20 años, esa decisión vale $1,478,000. No, $220,000. $1,478,000. El auto, mientras tanto, vale cero en 20 años, sin importar cuánto pagaste por él. El Subaru de $80,000 y el SUV de $300,000 terminan en el mismo yonque. La única diferencia es qué pasó con la brecha entre ellos. Sé lo que estás pensando. Un auto barato significa problemas, descomposturas, transporte poco confiable. Los datos no lo respaldan. Un Nissan Versa, un Toyota Yaris o un Volkswagen Vento de 5 a 8 años con menos de 100,000 kilómetros son estadísticamente más confiables que un auto nuevo de marca europea o americana. No estás comprando un auto peor. Estás comprando un auto al que alguien más ya le pagó la depreciación. Los autos nuevos pierden el 20% de su valor el día que salen de la agencia, el 60% en los primeros 5 años. Cuando compras un auto de $80,000 que originalmente costó $250,000, estás comprando una máquina que ya hizo la mayor parte de su pérdida de valor. El riesgo mecánico de un auto bien mantenido, con 70,000 kilómetros, versus uno nuevo es mínimo. El riesgo financiero de financiar $300,000 versus pagar $80,000 en efectivo es la diferencia entre construir patrimonio y pisar agua durante 5 años. Roberto manejó su Tsuru 11 años antes de reemplazarlo, y el reemplazo fue otro auto seminuevo de $75,000 pagado en efectivo. Su portafolio de inversión, cuando se jubiló a los 54, era suficiente para que nunca volviera a trabajar. Esas dos cosas están directamente conectadas. Regla 3. Invierte un mínimo de $80,000 al año. Esos son $6,667 al mes. Y antes de que digas que eso es mucho, déjame mostrarte por qué ese número específico es el piso, no el techo. $80,000 al año invertidos consistentemente durante 25 años, con el rendimiento histórico promedio del mercado de aproximadamente el 10% anual, se convierten en más de $8,700,000. Pusiste 2 millones de tu propio dinero. El mercado puso 6,700,000 encima. Eso es el interés compuesto haciendo el trabajo pesado. Pero aquí está la parte que importa. Con la regla del 4% de retiro, que es el estándar internacional para no quedarte sin dinero en el retiro, $8,700,000 generan aproximadamente $348,000 al año de ingreso pasivo. $29,000 al mes sin trabajar. Ahora compara eso con alguien que invierte $50,000 al año, solo $2,500 menos al mes. En 25 años tienes $5,400,000. Con la regla del 4%, eso genera $216,000 al año, $18,000 al mes. La diferencia entre invertir $50,000 y $80,000 al año, apenas $2,500 mensuales, es la diferencia entre un retiro que alcanza y uno que no. Mi otro vecino, don Aurelio, lo dice así: $80,000 al año es el precio del futuro. Por debajo de eso, estás comprando billetes de lotería con tu retiro. Por encima estás comprando certeza. Ahora, si estás pensando que $6,667 al mes es imposible para ti, quiero desafiarte directamente. El pago mensual promedio de un auto nuevo en México supera los $7,000. El mexicano promedio gasta más de $2,500 al mes en suscripciones digitales que usa parcialmente o que olvidó cancelar. Las salidas a comer, el delivery, los antojitos de la semana fácilmente suman otros $3,000 al mes. El dinero existe. Actualmente está financiando el retiro de alguien más.
Los 80,000 anuales no se tratan de ganar más, se tratan de redirigir lo que ya ganas. Esta es la regla que más asusta a las personas con buenos ingresos, y debería. Si tus gastos mensuales superan los 80,000 pesos, necesitas 24 millones de pesos invertidos para poder retirarte. Déjame repetirlo porque necesito que aterrice. Gastar 80,000 pesos al mes significa que necesitas 24 millones de pesos en activos invertidos antes de poder dejar de trabajar. Así funciona la matemática. 80,000 dólares al mes son 960,000 dólares al año de gastos. Multiplicado por 25, que es lo que indica la regla del 4%, son 24 millones de dólares. La mayoría de las personas nunca hace este cálculo. Piensa en el retiro como reemplazar un porcentaje de su sueldo. Ese enfoque esconde el número real. Tu sueldo no es lo que necesitas reemplazar, son tus gastos. Y en México, conforme el ingreso sube, el gasto sube exactamente al mismo ritmo, sin que nadie calcule lo que eso significa para el retiro. Conozco a alguien que llamaremos Marcos. Gana 90,000 pesos al mes netos. Excelente sueldo. Top 5% del país. Marcos gasta aproximadamente 75,000 al mes. Casa en buena zona. 2 autos de agencia. Vacaciones 2 veces al año. Las cosas normales que vienen con un buen ingreso. Nada extravagante. Nada escandaloso. Solo se fueron acumulando. A 75,000 pesos de gasto mensual, Marcos necesita 22,500,000 pesos para retirarse. Marcos tiene 42 años y alrededor de 900,000 pesos en su Afore. Para llegar a 22,500,000 pesos antes de los 65, necesitaría invertir aproximadamente 500,000 pesos al año durante 23 años, con rendimiento del 10% anual. Eso es más de 40,000 dólares al mes, sobre ingresos netos de 90,000 dólares después de sus 75,000 dólares en gastos. La matemática simplemente no funciona. Su estilo de vida lo sacó silenciosamente del juego del retiro. Compara eso con alguien que gana lo mismo pero mantiene gastos de 45,000 dólares al mes. Necesita 13,500 millones de dólares para retirarse. Alcanzable, posible, con disciplina, probable. Cada 10,000 pesos adicionales de gasto mensual requieren 3 millones de pesos adicionales en el portafolio de retiro. No es un error de redondeo, es una decisión de 3 millones de pesos escondida dentro de una renta un poco más cara, un upgrade de auto o un plan de telefonía premium. Roberto mantuvo sus gastos mensuales por debajo de 35,000 pesos incluso cuando su ingreso era el doble de eso. No porque fuera tacaño, porque entendía que cada peso de gasto mensual es un soldado que tienes que alimentar por el resto de tu vida, y quería un ejército pequeño y eficiente. La parte más peligrosa de esta regla es lo gradualmente que se cruza la línea. Nadie decide gastar 80,000 dólares al mes de la noche a la mañana. Pasa en incrementos tan pequeños que no los notas. Te mudas a un departamento un poco mejor, 2,000 pesos más. Cambias el auto, 3,000 más en mensualidades. Empiezas el gym premium, 800 más. Los niños empiezan actividades extracurriculares, 1,500 más. Agregas el paquete de streaming completo, 400 más. Cada uno por separado es completamente razonable. Combinados o cruzaste un umbral que ahora requiere patrimonio de millonario para sostenerse en el retiro. Y lo cruzaste sin darte cuenta de que estabas haciendo un compromiso de millonario. Regla 5. La prueba de estrés antes de cualquier gasto nuevo. La última regla es la que nadie enseña, y puede ser la más importante. Antes de hacer cualquier mejora de estilo de vida, cualquier cosa que aumente permanentemente tu gasto mensual, ahorra primero 80,000 pesos al nuevo nivel de gasto. Roberto lo llama la prueba de estrés, y la lógica es elegante. Supón que estás pensando en mudarte a un departamento que cuesta 4,000 pesos más al mes. Antes de firmar el contrato, quédate donde estás y transfiere esos 4,000 pesos extra a una cuenta separada cada mes. Si puedes hacer eso,
durante 20 meses, que te lleva a los $80,000, probaste dos cosas. Primera, realmente puedes costear el upgrade sin sacrificar tu tasa de ahorro. Segunda, ya construiste un colchón específico para el nuevo gasto. Si algo sale mal en el primer año, no estás improvisando. Si no puedes ahorrar esos $4,000 al mes durante 20 meses mientras sigues cumpliendo tus metas de inversión, el upgrade va a romper tu sistema financiero. Acabas de obtener la respuesta antes de que te costara dinero real. Esta regla eliminó 3 malas decisiones en mi propia vida. Estaba a punto de cambiarme a un plan de telefonía familiar que costaba $350 más al mes. Intenté ahorrar eso separado y me di cuenta de que ya se sentía justo. Me quedé con el plan anterior. Estaba considerando cambiar mi auto cuando terminara de pagarlo. Intenté depositar el equivalente a la mensualidad del auto nuevo durante unos meses y vi cómo mis otras metas se frenaban notablemente. Me quedé con el auto. Estábamos viendo una casa más grande, $6,000 más de hipoteca al mes. Corrimos la prueba de estrés 4 meses y los dos acordamos que hacía nuestra vida financiera sentirse frágil de una manera que no nos gustaba. Nos quedamos donde estábamos. Cada una de esas decisiones parecía costeable en el momento. La prueba de estrés reveló que costeable y inteligente no son la misma palabra. Costeable significa que puedes hacer el pago. Inteligente significa que puedes hacer el pago y seguir construyendo patrimonio al mismo ritmo. La prueba de los $80,000 es la diferencia entre esas dos palabras. Un número simple que nunca debes olvidar. 5 reglas. Un número, $80,000. $80,000 en efectivo rompe el impuesto invisible de ser pobre. $80,000 como techo de auto protege tus años de interés compuesto. $80,000 al año invertidos es el piso para un retiro que realmente funciona. $80,000 al mes en gastos es el techo antes de que la matemática del retiro se vuelva imposible. $80,000 ahorrados al nuevo nivel de gasto es la prueba que separa una mejora inteligente de una trampa financiera. Roberto tiene 61 años. Sigue manejando el Tsuru. Sigue usando el reloj del tianguis. El mes pasado fue a caminar por la Patagonia con su esposa durante 3 semanas. Porque puede. Porque nada en su vida financiera lo obliga a estar en ningún lado el lunes por la mañana. Me dijo una vez que las personas ricas no tienen un sistema complicado. Tienen un sistema simple que nunca violan. $80,000 es el sistema más simple que he encontrado. Escríbeme en los comentarios cuál de estas 5 reglas te golpeó más fuerte. ¿La del auto? ¿La del gasto mensual y los 24 millones? ¿La prueba de estrés? Quiero saberlo, porque dependiendo de cuál te impactó más, puedo darte el siguiente paso exacto que necesitas tomar esta semana. Y si este video le puede cambiar la perspectiva a alguien que conoces, compártelo. A veces, lo único que le falta a una persona para tomar la decisión correcta es ver el número correcto en el momento correcto. Nos vemos en el siguiente.